aprendiendo a controlar mi mente. Desde que nacemos tenemos pensamientos que determinan muchas de nuestras circunstancias. Fíjese lo que dice Gálatas 5:16 al 17. Así que les digo, vivan en el espíritu, en la mente, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu, la mente, desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Bien, entonces dense cuenta que desde el primer momento nuestra mente, nuestro espíritu, se determina por ciertos pensamientos. Este mensaje que traigo hoy justamente nace de hace tal vez un mes. Yo hablaba con una persona cristiana y esta persona estábamos escuchando noticias y casualmente empezamos a hablar acerca de una que era una propuesta que llevaba una persona del Congreso para aquellas personas que están en la cárcel, tuvieron delitos menores como robos a tiendas, tal vez esta gente que va a las tiendas y se pone la ropa y quiere irse con ella, donde básicamente lo que se buscaba era que se les permitiera salir de día a trabajar y de noche volvieran a la cárcel. Esta persona me decía que estaba en total desacuerdo, que Petro se estaba tirando el país, que se nos iba a llenar de ladrones. Y yo a esta persona le explicaba desde mi corazón cristiano, le decía, hay personas que no sabemos elegir. Yo sé que muchos nos hemos metido en problemas. Por no saber elegir, tomamos una decisión. Yo le decía a él, imagínese que su familia esté enferma, muriéndose de hambre, y esa persona en el desespero, el enemigo se metió en su mente y la única manera que encontró dentro de sus posibilidades fue ir y robar alimento, robar medicinas, ¿sí? No digo que todas estas personas de robos menores sean así, pero es probable, y en el corazón de Dios Él nos enseña acerca del perdón. Yo le decía acerca de eso a esta persona, y esta persona incluso llegó a ponerse tan molesta que me decía que prefería la pena de muerte. Y yo le decía, pues nosotros no somos así, no somos dueños de la vida de nadie, la vida de nadie tiene precio diferente al de nadie. Y justamente es allí donde esta persona cristiana que se congrega, que parece estar de acuerdo con lo que dice su iglesia, pues está totalmente contrario a lo que la palabra predica. Y es que el enemigo sigue gobernando la mente de muchos cristianos, como este, que prefería matar a esta persona en vez de darle una oportunidad. Y esto sucede en muchos casos porque somos muy permisivos, somos permisivos a dejar esa parte pecaminosa en nuestra mente. Somos permisivos ante los pensamientos del mundo, permitimos que estos entren o parte de estos manipulen nuestros pensamientos. Estoy seguro que a muchos nos ha pasado que hay conversaciones mundanas y tal vez uno sale con un comentario pecaminoso, de mal gusto ante Dios. Cuando conocemos de Jesús, ¿cierto? Sentimos que podemos crear un balance entre el mundo y entre la personalidad que Dios ordena que tengamos. Pero es allí donde la palabra dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí nos está diciendo, niéguese a sí mismo, no medio niéguese o niegue las partes que no le gustan y sígame, ¿cierto? No se puede tener una habitación vacía con un rincón oscuro porque la luz llega a todo lugar. No podemos mantener ese rincón oscuro, pero nosotros buscamos tenerlo, porque esa parte es chévere, ¿no? Aunque no agrade a Dios, agrada a veces al mundo, ¿cierto? Y el enemigo permite que ese rincón oscuro que dejamos nosotros, pues nos debilite. Pero mire que la palabra en Colosenses dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Bien, entonces Él nos libró del dominio de la oscuridad, ¿sí? Y cuando éramos personas sin Dios o personas que no nos congregábamos, pues sucedía lo siguiente. Vamos al siguiente, por favor. Dice, Satanás, quien es el Dios del mundo, ha cegado la mente de los que no creen,
son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje. Ya no vivan, dice el siguiente Efesios, dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón a Él, la mente y el corazón. Todos tenemos siempre la mente y el corazón conectados, lo sabemos. Esto mismo dice en la Reina Valera, pero esta parte es, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Esto fue antes de conocer a Dios. Y si entendemos que necesitamos fortalecer nuestra mente, nuestro pensamiento, pues vamos a entender que tenemos libertad. Y esta libertad no es tan fácil porque tenemos estas tentaciones y tenemos una vida pasada antes de conocer a Cristo, de entregarnos de corazón, en el colegio, en la universidad, lo que hablábamos en la calle, lo que vemos en las películas. Yo soy una persona que no veo, por ejemplo, películas de miedo y no porque me dé miedo, sino, bueno, sí, también, pero es porque esa energía siento que se transmite, ¿cierto? Aunque creamos que lo que escuchamos no nos afecta, nos afecta. Algo queda aquí en la mente, muchachos. Yo les decía en parejas que me excuso porque ayer no fui, pero estaba haciendo también la obra de Dios. Yo les decía, yo dejé de manejar así cuando iba en carretera poniendo rock así porque se me metía el Toretto dentro y empezaba a cerrar los carros y no dejaba pasar a los taxistas y demás. Entonces, cambia algo en mi mente. De una vez activa por allá el Toretto que yo tengo adentro y no me permite tener paz. Y a lo que quiero hacer referencia con todo esto, ¿cierto? Es que queda allí algo en nuestra mente, ¿cierto? Y en Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. La mente. Pero cuidado que aquí está hablando de cristianos, está hablando de nosotros, de los que queremos entregarnos a Dios. Y es que recordemos también lo que le pasó a David en 1 Crónicas 21:1. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo en Israel. Encontró ese rincón oscuro y lo tomó de allí, ¿bien? Y de repente tuvo un antojo, un pensamiento. Por eso es bueno siempre llegar a la iglesia, venir a la iglesia todos los domingos que podamos, congregarnos, escuchar la palabra de nuestros pastores, estudiar la palabra, reunirnos, pertenecer a discípulos. La palabra dice ponerse la armadura de Dios porque nuestra lucha no es contra el mundo. Debemos controlar nuestro cuerpo. Claro que sí, eso es otra cosa. Pero nuestra pelea no es contra el mundo, ¿sí? Si no somos capaces de controlar nuestro cuerpo para venir a la iglesia, para inscribirnos en discípulos, para ir a parejas, para andar con parejas cristianas, con personas cristianas, para expandir el evangelio, pues ¿cómo vamos a controlar nuestro cuerpo si no somos capaces de hacer eso? Y otros dirán, pero es que yo tengo la excusa divina, ¿no? Porque vengo todos los domingos a la iglesia y tengo un poquito donde puedo pecar. No, realmente no. Menos puedo controlar la provocación, como le pasó a Judas en Juan 13:2, que dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas en su mente para que traicionara ¿a quién? A Jesús. Y es que no solo le pasó a Judas, le pasó también a Pedro. En la siguiente vemos que en Mateo 16:23 dice, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Jesús le está diciendo eso a Pedro. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano? No desde el punto de vista de Dios.
Aquí ya vienen dos términos importantes, el punto de vista divino y el punto de vista humano. Vista del punto de vista humano, yo creo, me parece, y si lo hiciéramos por este lado, no va a pasar nada. Tenemos una decisión en nuestra mente. En Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, de su mente, de su corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Hay gente que nos dice, piense antes de hablar, ¿cierto? Entonces lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón, en su mente. Todo lo bueno en la vida se inicia con un pensamiento. Muchas personas queremos, no sé, cambiar el carro. Vamos en el carro y si cambiamos el carro, y si cambiamos esas cortinas, cuando hicimos parejas en la casa, mi esposa decía, ¿y si cambiamos esto? Y al siguiente, ¿y si cambiamos esto? Yo le decía, no. Y todo empieza por un pensamiento, simplemente un planteamiento que sale de nuestra cabeza, lo procesamos y arranca a materializarse. Hay una parte bien bonita que habla específicamente de este contexto y es la mujer que llevaba 12 años con hemorragias, y miren lo que dice en Marcos 5:27 al 28, dice, ella había oído de Jesús, ella había oído de Jesús, ¿cierto? Tal vez no era cristiana al yo leer esta parte, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Solo lo pensó, ya empezó a materializarlo en su cabeza, su fe, su corazón se llenan de fe y logra ser sana. Pero la enfermedad también puede empezar por la mente. ¿Cuántos en pandemia se enfermaron de COVID verdadero y de COVID mental acá? Sí, yo por lo menos a la semana, por lo menos 2 veces me enfermaba de COVID mental. De verdad. Y todo arranca desde ahí. Entonces yo le decía a mi esposa, "Uy, siento que no huelo la comida". Y de verdad, me dolía la cabeza cuando pensaba, ¿será que tuve COVID? O cuando me enteraba que algún compañero tenía COVID, yo empezaba como a sentir dolores imaginarios en mi cuerpo. Y es por eso que los doctores, justamente cuando ven a sus pacientes y ven algo raro, pues dicen, vamos a hacer un segundo o tercer o cuarto examen para decirle a su paciente si pues sufre de esta enfermedad que él está pensando. Yo sé que ustedes han escuchado de personas así, nosotros tuvimos un familiar así. Era increíblemente activo físicamente, se veía bien y cuando le dijimos que tenía cáncer, decayó. Y decayó ¿por qué? Porque su mente perdió el control, perdió esa batalla, ¿cierto? Y a todos nos puede pasar, muchachos, a todos nos puede pasar. Yo cuando era pequeño veía que los famosos se morían de cáncer y cosas así, y yo decía, uy, a ellos también les da. Y nos puede dar a todos, nadie está exento de eso, pero si tenemos nuestros cimientos, como le decía nuestro copastor Andrei, si tenemos nuestros cimientos bien forjados, una base bien fortalecida, pues no importa lo que venga. ¿Conocen tal vez a Julio Melgar? Esa persona ni podía, casi es un cantante, hace 8 días tocamos una canción de él. Y esta persona, a pesar de que al final ya no podía ni mover sus manos, su cuerpo, casi ni hablar, su mente seguía intacta, porque tenía unas bases bien forjadas. Ahora vea lo que le pasa a David. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Mientras los demás trabajaban, pues él estaba paseando. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de su cama y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba la ciudad cuando vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. En ese momento empiezan los pensamientos y damos pie a que sucedan cosas. David era conforme al corazón de Dios, dice la palabra, ¿cierto? Pero empiezan a montarse esos dos angelitos aquí, el malo y el bueno, el angelito y el demonio ese chiquitico en los hombros, ¿cierto? Y empezaron a decirle, escríbale por WhatsApp, búsquela en Facebook, ¿cierto? Llámela, chatéele. Y el de blanco decía todo lo contrario.
¿cierto? Nos ha sucedido. Cuando a mí me sucede, el angelito bueno siempre gana porque me recuerda a mi esposa cuando yo la vi por primera vez, así con su pelo. Sí, se los juro, es así. Yo vamos caminando, no sé, por la calle con mis compañeros, que muchos no son cristianos, no lo han aceptado. Y bueno, esa es otra prédica, pero eh, cuando dicen, uy, ¿cierto? Y ahí de una se me viene y yo no, ahí voy, yo sigo derecho. Y es justamente por eso, porque no doy hincapié a ese pensamiento que no me conviene, donde el diablo puede montarse, pegarse de él y dañarme. Si vemos un pensamiento así, no, es que es solo un café, ¿cierto? Es mi amiga, es mi mejor amiga, es una aventura. ¿Sí? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque tenemos que ser conformes al corazón de Dios. Pablo describe la forma de llevar esos pensamientos cautivos en Corintios 2, del 10 al 3. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos ¿qué? Batallas como lo hace el mundo. Y yo les decía, tenemos que armarnos. Sí, a pesar de que estamos en el mundo, no libramos batallas del mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Sí? Cogemos ese pensamiento, como les digo yo, Yair, que mire, que voltee, pum, coge ese pensamiento y lo clavo en la cruz del Señor. De verdad, no doy espacio a eso, ¿sí? Yo les decía en parejas, a yo le decía, yo no salgo a planes así, si no es en parejas y parejas cristianas, o esas parejas que queremos así coger y capturar para que se vuelvan cristianas, ¿sí? Con mi esposa hacemos eso, tiramos ese anzuelo, venga, quieren ir a comer, listo, aquí fue, como puro testigo de Jehová. Bueno, pregúnteme cómo ser su propio jefe. De esa forma lo hacemos nosotros y nos ha funcionado, pero no salimos con la amiga de mi esposa y mi persona, ni con mi amigo, justamente porque no queremos, bueno, a menos de que querramos también juntar una pareja y tal vez llevarla ante los pies del Señor, que también lo hemos hecho y nos funciona. Somos, somos reclutadores de Cristo, de verdad que sí, lo intentamos. Eh, y bueno, Pablo describe la forma de llevar estos pensamientos, como lo vemos aquí en Corintios, ¿cierto? La diferencia entre los que han dejado que la batalla por nuestra mente la gane el diablo, y los que permitimos que gane el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo vemos en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, ¿sí? Todo está acá, todo está acá. Y no tiene que ser el más inteligente. A mí me iba bien en el colegio y yo no era el más inteligente, yo capaba un montón de clases. De verdad, de verdad que sí, con Evencillo, con Andresillo, lo hemos hablado con muchas personas. La inteligencia no se mide siempre en el IQ. Vea, el Espíritu Santo nunca nos va a obligar a hacer lo que Él dice, jamás, ¿cierto? En mis oraciones yo siempre le pido a Dios agudizar mis oídos. Quiero escucharlo, quiero escucharte, ¿sí? Fortalecerme, porque cuando escuchamos, volvemos a la música, algo nos queda. Esa música de que la marihuana, de que el creepy, llega el momento en el que está esta persona en el momento éxtasis de esa rumba y todas estas cosas lo hacen parecer chévere. Pero el diablo, como es el padre de la mentira, el manipulador, el mayor mentiroso, pues él sí nos va a obligar a hacer eso. Yo cuando estoy orando, me han llegado pensamientos materialistas, pecaminosos. El diablo quiere atacarme y yo lo sé. Y el diablo nos pone esas trampas. Yo antes de llegar a esta iglesia, pues me había alejado un poco y justamente fue porque empecé a encontrarle cosas que no cuadraban a la Biblia. Sí, el diablo estaba ahí, no, esa vaina es mentira. ¿Cómo así que esto? ¿Cómo así que aquello? Que Dios es poderoso, que Dios existe, que los simios, todo lo que hemos aprendido aquí, y como lo hice de sencillo, la Biblia me venció. Dios me permitió entender, me permitió buscar, no permitió que mi debilidad, que fuera obsesionado con no creer, ¿sí? Como en la política. Hoy día
Hace 8 días estábamos debatiendo con mi concuñado que es totalmente de otro opuesto al partido político que yo pues apoyo. No me mato la cabeza con eso, oro por mi gobernante porque es el mío, pero no nos obsesionamos, no me cerré a eso, sino que por el contrario seguí buscando la verdad y me venció. Vea lo que le pasó a los israelitas cuando vieron desde la perspectiva humana y desde la perspectiva divina, viéndolo desde esos puntos, vea lo que con lo que nos podemos encontrar. Bien, y les voy a traer esta historia que es bien bonita y que si logro hacerme entender, ustedes les va a quedar, yo quedé extasiado con eso, me encantó, me gustó, pero antes de eso les voy a contar algo que se me viene a la cabeza y me salgo aquí de mi protocolo. Y es que yo vengo preparando un mensaje desde hace algún tiempo y esta semana, tal vez las dos últimas, yo venía como soñando cosas bien extrañas, ¿sí? El diablo estaba ahí atacando. Y yo no soy mucho de decir, no, es que el diablo y el enemigo y yo no sé qué, sí sé cuántos, pero existe, muchachos, ahorita que estoy más metido en esto, más eh, fortaleciendo mi mente, creo que igual de fuerza, como en Estados Unidos cuando juegan a jalar la cuerda, así creo que se está jugando la vida cristiana y mi camino cristiano y el de todos ustedes, estoy seguro. Estas últimas semanas he soñado como que yo estoy en una casa y veo un espíritu y veo una sombra así oscura y demás. Y yo empiezo a reprender, y en mi mente yo intento hablar y no lo logro. Yo, tanto así que ya la semana pasada le vi la forma, una forma horrible, y mi esposa me despertó, me dijo que yo estaba hablando, y yo le decía, yo quería reprenderlo, pero no podía, pero él no se acercaba a mí, ¿sí? Es donde yo estoy con el poder de mi mente forjando la misma, ¿sí? Y esto de los sueños, a mí me suena requete raro, o sea, yo digo, eso de los sueños es bien, bien extraño. Yo no le copiaba mucho a esas cosas, pero se los digo, le encontré como la línea que tiene justamente con este mensaje, justo haciendo este mensaje y justo teniendo esos sueños. Y dije, bueno, listo, entonces si quiere así, pues nos vemos esta noche también. Porque me estaba esforzando mucho en hacer mi prédica sobre la mente y no se me ha vuelto a aparecer, porque ya sabe cómo es. Entonces, vamos a arrancar con esta historia bien chévere de Samuel. Yo le hice unos cortes ahí chiquiticos, pero justamente para poder avanzar, porque si no, se me va la prédica, porque llevo como un mes y medio haciéndola y si no, nos tocaría irnos como hasta la 1. Entonces, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat. Todos lo conocemos, ¿cierto? Y tenía una estatura de casi 3 metros, ¿cierto? Entonces aquí arrancamos y yo quiero que hagan analogías con todo eso que ustedes quieren vencer y que no han tenido como la fuerza, ¿sí? Entonces, y tenía una estatura de casi 3 metros, esa deuda impagable, ¿no? De casi 3 metros, ese reporte en data crédito, ese dólar como está, ¿no? Y llevaba en la cabeza un casco de bronce, difícil, ¿no? De pagar, de hacer, de conseguir. Y su coraza, que pesaba 50 kilos, también era de bronce. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Y si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Al oírlo, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho, dígalo, porque todos lo tenemos y tuvieron mucho miedo, ¿cierto? ¿Perspectiva qué? Humana. Pero vea lo que es pensar en la perspectiva divina. David era el hijo de Isaí. Sus 3 hijos mayores se habían marchado a la guerra con Saúl. Un día Isaí le dijo a su hijo David,
toma esta bolsa de trigo tostado y estos panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos, ¿cierto? Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme pruebas de que ellos están bien. Los encontrarás peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, llegó al campamento en ese momento que los soldados estaban lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones y David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, el Goliat, el gran guerrero filisteo, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavorecidos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos en Israel. Entonces David le preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que dará? ¿Sí? ¿Cómo es que van a pagar aquí? A quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel. ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se les dará la recompensa anunciada. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl y este lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl, ¿cierto? Perspectiva divina. Este muchacho está en la perspectiva divina, en la mente ganadora. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Decía que medía como 3 metros, ¿no? El ganador en su mente, ¿quién es? Dios. El ganador en su mente es Dios y quien lo respalda es Dios. Y la perspectiva humana, ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho. Mientras que él ha sido un guerrero, no eres más que un muchacho humilde, ¿no? No eres más que alguien que viene de allá del sur o de un pueblo por allá del Guaviare, de esos pueblos que nadie conoce. Usted no puede estudiar, usted está condenado. Humanamente lo pensamos. ¿O ustedes nunca se han enfrentado a algún trabajo, a algún proyecto y dicen, no, esto yo no lo puedo hacer como lo hizo él? Vea, esta persona tiene 2 manos y los mismos 10 dedos que usted tiene. Perspectiva humana. Y yo dejé de pensar en esa perspectiva humana hace tiempo, ¿sí? A mí me pasaba que cuando iba a entregar un proyecto, y lo hacía muy de afán, porque muchas cosas son de mucho afán en nuestros trabajos, yo lo entregaba y me decían, ¿está funcionando? Y yo, sí, claro, ¿cómo no? ¿Se está funcionando? Y por fuera yo me veía así. Está funcionando. Y por dentro yo sabía que podía haber un error porque lo hice muy rápido, pero en mi mente la victoria ya me la había dado Dios. Y entonces cuando le iba a dar enter, yo por dentro estaba arrodillado orando. Yo era, Dios mío, si yo sé que va a funcionar, que cuando dé enter pase. Y me funcionaba, nunca me falló, Dios nunca me dejó en vergüenza. Y yo decía, yo no puedo estudiar, y sí pude estudiar. Mi papá, antes de irme yo para presentar el IFES, madrugó y me dijo, hijo, yo hasta aquí llego con usted. No hay plata. Si quiere estudiar, mire a ver qué hace. Y muchos se habrían ido caminando así, tristes. No, pues ahí sí, ya qué voy a hacer si padre no me va a patrocinar el estudio. Nada, a mí eso ni me importó, porque yo lo tenía en la cabeza. Yo no necesito de nadie más que del de arriba. Amén. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Sí, soy un muchacho, pues a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león y un oso vienen y se llevan una oveja del rebaño, yo lo persigo. Yo, duro, con fuerza, estamos creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Yo lo golpeo. Póngale atención, yo lo golpeo porque vamos todos allí. Aquí nos empoderamos. Listo, entonces yo lo golpeo, ahora yo me perdí. Yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si ese animal me ataca, yo lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Sí?
No soy capaz, pues vea lo que estoy haciendo, lo que estoy siendo capaz. Y si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano. ¿En quién está creyendo? En un Dios poderoso, en un Dios poderoso, iglesia, en que puede con lo que sea. ¿Qué le queda grande a Dios? Vea dónde lo tiene, bien vestido, bien bonito. Porque está desafiando al ejército viviente de Dios. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Quién ganaba la batalla en su mente? ¿La perspectiva humana o la divina? La divina. David estaba enfrascado en que iba a ganar, ¿sí? David no iba por no le cabía en su cabeza una pérdida, iglesia. Quiero que se metan bien eso en la cabeza, porque el poder de la mente, me siento como Jorge Duque Linares, ¿no? El poder de la mente. Pero de verdad que sí, porque actitud positiva, porque siempre los pensamientos determinan lo que hacemos, lo que sentimos. Nos imaginamos siempre lo peor. ¿Y por qué? Porque somos débiles. Creemos una fortaleza en esa cabeza. ¿Sí? ¿Me van a matar porque voy en este barrio? No, ¿quién me va a matar? ¿Quién puede contra mí? El sencillo nos ha dicho que yo sé que a todos nos ha pasado, vamos por un lugar así peligroso y nadie nos toca. ¿Sí? O los ha llamado el jefe alguna vez y ustedes, me ha pasado que me llama y no le contesto y luego lo llamo y no me contesta. Y yo digo, me van a echar. ¿Sí? Nos ha pasado. Nos ha pasado. Me van a robar, me van a echar, me va a pasar lo peor, etcétera, etcétera. Vea, se los digo, a mí me iban bueno, en pandemia, después de esas enfermedades psicológicas, mentales y todo eso que me daba ese COVID cada 8 días, pensé que me iban a despedir. Pensé que me iban a despedir del trabajo. Yo dije, listo, me van a despedir, pues, pum, voy a sacar un crédito bien animal y voy a vivir en el lugar que quiero y antes de que me echen voy a hacer lo que necesito y voy por eso. Se lo pusimos en las manos de Dios, fuimos al tema del crédito, nos lo dieron, compramos la casa donde estamos viviendo hoy día y no me echaron. ¿Sí? ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Les voy a poner el ejemplo. Yo pude haber dicho, no, y si me echan, ¿con qué pago esto? ¿Cierto? Es normal. Pero yo en quién creía, en quién tenía en mi mente, quién es mi proveedor. Dios. ¿Sí? Puede ser el miedo una barrera que no nos deje pasar, o puede ser el miedo el empujón que necesitamos dar. Conviértalo en oportunidades. Me pasó hace 8 días en el supermercado, fuimos al supermercado y estaban dando unas pruebas de comida gratis y a mí me encantaba mucho lo que estaban ofreciendo y quedaba una sola salchicha. Y yo dije, no, eso se ve mal. Y empecé a caminar normal con mi esposa hacia adelante y vi que alguien se dirigía hacia esa salchicha. Y me llené de valor y me fui por mi salchicha y se la gané a este. Pero así funciona, amén, hermanos, así funciona. El miedo puede ser, está en la mente, podemos convertirlo en una oportunidad, podemos darle la vuelta y avanzar. No siempre vamos a ganar, no pasa nada, sabemos perder. Pero estamos del lado del vencedor, aunque nos toca dar un paso atrás, fresco que vamos a avanzar más rápido, fresco que vamos a llegar después de él. Bien, entonces, dejemos que Dios nos transforme, ¿cierto? Como David lo hizo, venció a ese COVID, venció a ese dólar alto, venció a esas cortes de personal de las empresas, a esas ventas difíciles. Póngale el nombre que quiera, pero en la mente nosotros podemos más y nuestras acciones lo determinan. En Romanos 12:2 dice lo siguiente: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Al ser libres, nosotros determinamos con quién nos vamos. Prueba en oportunidad, pensamiento humano, pensamiento divino. ¿Qué más necesita? Ya, con eso se vuelve rico. La tiene clara. Podemos avanzar, conquistar, pero nada nos va a detener, muchachos. El miedo no es un obstáculo, el miedo es una oportunidad.
tener la mente de Cristo. Declárelo en sus oraciones, en adelante hágalo. Yo ya lo hago. Sí, deje de pensar en cómo está pensando usted. Usted no es un perdedor. El que le dijo eso es un mentiroso. ¿Sí? Las circunstancias no nos determinan. Yo he cometido errores y han sido graves, pero eso no determina que alguien piense mal de mí. ¿Sí? Como lo decía esta persona, yo no quiero que salga nadie de esa cárcel y quiero que los maten y que los pongan a trabajar y demás. Sí, pues dele la oportunidad. Dios lo perdonó a usted o no ha hecho nada, santo. ¿Sí? Dios quiere. Albert Einstein, Elon Musk, no sé, el gerente de su compañía, ¿es que tiene dos cabezas o qué? Que piensa el doble que usted. ¿Sí? Tenemos las mismas 5 extremidades, los mismos 10 dedos, muchachos. Yo le digo a mi hijo cuando él me decía que no podía, yo le decía, ¿su cerebro es diferente del mío? No, es la misma vaina. Ejercítelo, póngalo a hacer ejercicio, eso sí. Pero en Romanos dice, dejen que Dios los transforme. 12:2, sigo ahí, ¿cierto? En personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, iglesia. Aleluya. Vea mientras oro me llegan, como les digo, pensamientos a veces pecaminosos, a veces pensamientos materialistas, pensamientos del mundo, y decido permitir que Dios siga transformándome. Ahora le digo, arrepiéntase y deje que lo transforme. Es que la diferencia entre los no cristianos y nosotros es que nosotros reconocemos y no volvemos a caernos en la misma piedra. ¿Sí? Si por aquí hay una piedra, pues yo avanzo hacia el otro lado. Dele gracias a Dios por su mente, porque es una mente de Cristo, es una mente enfocada. Bien, vea que hoy me pasó algo bien bonito y es que yo le dije a mi hija, siempre le decimos, todos le decimos a nuestros hijos, yo le dije, eres una princesa, ¿cierto? Y al ratico le dije, eres una princesa de Dios, y ella me respondió bien bonito, me dijo, sí, porque Él me va a coronar. Mente ganadora, tiene un pensamiento en Cristo, ¿sí? Ella está segura, tiene la ventaja de haber crecido en Cristo y su mente solo conoce eso, un discernimiento claro. Bien, tengamos una mente así porque tenemos que dejar de imaginar que nuestros pensamientos son muy locos, jamás. Es que no puedo tener un carro, me pasaba, es que yo me gustaría ser ingeniero, pero no puedo ser ingeniero porque no tengo para estudiar. Es que no puedo conseguir esos zapatos que tanto me gustan. ¿Quién le dice a usted que no? Claro, no es ya, no es la salida. Y reconozca que en su mente está el reino de la luz, el reino de la oscuridad. No está, no hay espacio para eso, ¿sí? Pero yo decido y reconozco que he visto, ¿cierto? Mucho desde la perspectiva humana. Cierre sus ojos, por favor.